Hola, buenos días. Es nuevamente un gusto, en realidad es un gusto, no estoy hablando de una pose o una palabra ahí nada más. Es un gusto poder estar esta mañana con ustedes compartiendo la palabra de Dios para ustedes que la reciben a través del YouTube, a través del Face o a través de la nube, porque hay quien nos oye, ¿verdad? Ahí a través de la nube e incluso se envía el mensaje directamente a su teléfono. Y bueno, estamos también aquí con las reuniones presenciales para compartir la palabra de Dios, que es el alimento espiritual de todos los creyentes. Hoy hablaré sobre una fracción que está en Mateo, en el capítulo 16, del verso 13 al 18, para que lo tenga ahí a la mano. Recuerde, sí, nosotros le ponemos aquí los versículos, pero usted, para que no pierda la costumbre, cargue su Biblia, úsela de vez en cuando, ¿verdad? Si no todas las veces, de vez en cuando, para que no se haga una mala costumbre en este tiempo que estamos viviendo. Vamos a orar antes de comenzar con la palabra. Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana que nos permites reunirnos, ya sea de manera virtual o aquí de manera presencial, para compartir tu palabra, Señor. Te ruego que, dado que es tu palabra, tú toques nuestra mente y nuestro corazón, acomodando, Señor, lo espiritual a lo espiritual, porque es nuestro alimento y es la manera en que nosotros podemos saber qué es tu voluntad para nosotros mientras estamos en esta tierra. Te ruego tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a comenzar con una breve serie, quizás 3-4 predicaciones, acerca de quiénes somos. Y mire, muchas cosas en la vida inician con una pregunta. ¿Por qué con una pregunta? Porque la pregunta hace que centremos nuestra atención en aquello que queremos saber. Y lo bueno es que lleguemos a una conclusión, a una respuesta certera, no una respuesta errónea o falsa, porque entonces nos causaría problemas en lo que queremos saber. Saber quién soy me lleva a saber hacia dónde voy. Y lo bueno es que esta pregunta de quiénes somos o quién soy, pues no es una pregunta filosófica, porque de ser así, en lugar de encontrar una respuesta, lo que llegaríamos es a muchas preguntas. Y no se trata de eso, sino que esta pregunta está basada en Dios, está basada en nuestra fe, está basada en lo que creemos, en lo que creo y que es esencial para mi vida. Así que saber quién soy me lleva a saber a dónde voy. Sé que ustedes como yo tuvimos antes de venir a Cristo un pasado, una vida pasada, que no la podemos borrar. Quizás algunos de nosotros hicimos cosas de las cuales hoy nos avergonzamos, pero no podemos dejar ese pasado en un modo de olvido, en un tipo de olvido, porque en realidad el pasado sí nos sirve de algo en la vida espiritual. Ahora que estamos en Cristo, ahora entonces nos ayuda a saber la razón por la que vamos en esta dirección, en este tipo de vida, en este modo de vida. Entonces, es importante nuestra historia y nuestro futuro. Hemos sido salvados de nuestra antigua manera de vivir, hemos sido enviados a predicar el Evangelio, pero no nada más a predicar el mensaje, sino a vivirlo, para poder predicarlo con autoridad y con el poder que viene del Espíritu de Dios. Entonces, como ve, sí es bueno hacernos esta pregunta de quiénes somos, porque nos ayuda a saber hacia dónde vamos y por qué vamos hacia allá. Pero no se trata solamente de mí, por eso la pregunta es en plural. Porque no somos una isla en medio del gran océano, sino que habemos, para la gloria de Dios, miles y millones de creyentes y que tenemos que saber la respuesta de quiénes somos. Recuerde, es importante saber por qué esta pregunta, porque nos ayuda a saber a dónde vamos. Nos refuerza, ¿verdad?, el ánimo y el impulso de saber a dónde vamos y de dirigirnos directamente hacia allá. Creo que toda gran historia comienza
con una pregunta o con una serie de preguntas. Nuestra historia y nuestro futuro comienza así, con una serie de preguntas, dos preguntas que hizo el Señor Jesucristo y que están registradas ahí en el capítulo 16 de Mateo. Y siempre recuerde, todas las cosas que el Señor hace tienen un propósito. Está enseñándonos algo, buscando algo. Y aquí va a ver que todo lo que está rodeado este momento tiene que ver con el propósito de Dios. Hay algo que nos está enseñando sin decir una palabra. O sea, aparte de lo que nos está diciendo, nos está enseñando con lo que le rodea. Así que, primera pregunta que hizo el Señor Jesucristo en esa fracción de la Escritura es: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, se está refiriendo a Él mismo. Y había en aquel tiempo, como puede haber hoy, un sinnúmero quizás de ideas acerca de quién es el Señor Jesucristo. Recuerde, algunos pensaban que era un lunático, o sea, alguien que estaba mal de la cabeza. Otros decían que estaba endemoniado, que estaba poseído por un demonio, por eso hacía lo que hacía y decía lo que decía. Otros pensaban que era un rabí itinerante, o sea, que de esos personajes que van de pueblo en pueblo llevando algún mensaje. Pero al llamarlo rabí itinerante, también era un rabí, vamos a decir, que surgía del pueblo. Y esto a los ojos del sacerdocio y los religiosos de aquel templo, pues no era darle una connotación grandiosa. El decir que era un rabí surgido del pueblo era algo así como decir, pues era un rabí como de segunda o de tercera, por ahí, sin importancia. No se podía comparar con los académicos, con los grandes, con los que estaban allá metidos en el templo, ¿verdad?, todo el día. Entonces, es en este contexto en el que él hace esta pregunta: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y los discípulos en ese momento contestan directamente. Fíjese, hacen mención de varios personajes muy importantes en la Escritura, porque dice que unos le dicen así: unos creen que eres Juan el Bautista, otros que era Elías, otros que era Jeremías o alguno de los profetas que obviamente pues había resucitado, porque el único profeta, vamos a decir en ese momento vigente, era Juan Bautista. Y antes de Juan Bautista, recuerde que el pueblo sabía que no había habido profetas. Estamos hablando de los 400 años de silencio donde Dios no levantó ningún profeta hasta que rompió, vamos a decir, el silencio, hablando precisamente para anunciar la llegada de Cristo Jesús y la llegada de este Bautista, de este hombre que sería su predecesor. Se concatenaron una serie de cosas para romper el silencio. El llanto de un niño en una noche no de frío, él fue en tiempos todavía de calor, por eso nació en descampado, vamos a decir, en una cueva a la que se llama ahí en el pesebre. Pero una vez que ellos le contestaron y le dijeron acerca de qué pensaban los otros, directamente el Señor Jesucristo les dijo a ellos: ¿y ustedes quién piensan que soy yo? Imagínense ese momento, el silencio sepulcral. Nadie hablaba hasta que rompen el silencio en ese momento. Pedro es el que hace una declaración contundente que tiene que ver, le digo obviamente, con todo el mensaje que vamos a ver esta mañana con la bendición de Dios. Pero ese mensaje, fíjense, esto que Pedro declara, no salió de su mente, no salió de su conocimiento teológico o algo así, porque el mismo Señor Jesucristo lo dice. No porque lo esté diciendo yo. En el verso 17 dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Te lo reveló. O sea, fue una revelación directa de Dios hacia Pedro. Pedro, le dice el Señor Jesucristo: tú debes estar contento, dichoso, porque mi Padre te tuvo por digno de hablar a través de ti. Y fíjese, esto es bueno para que nosotros después también meditemos un poco en estas palabras, porque muchas veces el Señor nos usa para hablar
Él nos usa para hablar. El mensaje lo pone Él en nuestra boca, nos pone palabras. Cuando estamos predicando, o cuando estamos enseñando, o cuando estamos platicando con alguien acerca de Cristo Jesús, a veces nos sorprendemos de lo que nosotros decimos y nos preguntamos a nosotros mismos de dónde vino eso. Pues vino precisamente de Dios, así como Dios utilizó a Pedro, sigue utilizándonos a nosotros para dar ciertos mensajes, para hablar precisamente o puntualmente a ciertas necesidades de la persona. Y esto se lo comento para que, así como Pedro, por eso se lo aclaró el Señor Jesucristo, para que no nos envanezcamos. No fuimos nosotros o no somos nosotros. Es Dios hablando a través de nosotros. Así que, como le decía, Simón Pedro pues no era un maestro en teología. ¿Sí? Lo que Dios estaba haciendo era usándolo para asentar, para dejar bien claro quién era el Señor Jesucristo. Pero lo que dijo Pedro, fíjese, tiene que ver con dos cosas muy importantes. Es una sola declaración en la cual se incluyen dos cosas muy importantes. Primero, Pedro dijo que Jesús era el Cristo. Tú eres el Cristo. O sea, el ungido. Pedro estaba hablando de que Jesús era el Mesías esperado, el ungido de Dios. Él era el elegido de Dios para cumplir con cierta tarea que era necesario hacer. El ungido es una persona consagrada para Dios, para hacer un servicio especial. Así entonces nosotros nos encontramos en el Antiguo Testamento que los sacerdotes y los reyes eran ungidos. Esos eran los Mesías, ¿sí? La palabra en hebreo es Mesías, que quiere decir simple y sencillamente ungido. Él es el Mesías, ¿sí? Y lo que Pedro estaba declarando es que Él era el Mesías que el pueblo estaba esperando. Y lo estaba esperando para que les diera libertad. Libertad al pueblo de sus pecados. No de los romanos como ellos lo estaban esperando. Ellos estaban esperando a un guerrero, a un político, a alguien que liberara al pueblo de la esclavitud, de la bota romana. Y no es a eso a lo que vino el Señor Jesucristo. Desde que el ángel lo anunció, Él dice que Él vino a liberar al pueblo de sus pecados. Esa fue la primera declaración, que Jesús es el Mesías que el pueblo estaba esperando, pero que no le creyeron. Y no nada más no le creyeron, sino que lo mataron, lo crucificaron. Y Pedro les hace ese reclamo en el capítulo número 2 del libro de los Hechos. Pero mire, la segunda parte de esa declaración que hizo sobre Jesús, que tú eres el Mesías, le dijo, el Hijo del Dios viviente. Pedro, fíjese, qué tremendo. O sea, esta revelación que Dios le dio a Pedro lo hace entender que Jesús no está relacionado con los ungidos, con los Mesías del Antiguo Testamento. Que Él era un ungido único, un ungido distinto. Era nada más y nada menos que divino. Era el Hijo de Dios. Para llamarlo Hijo de Dios, fíjese, en estas palabras, le está diciendo que es Dios mismo. Ahorita le voy a explicar esto. Lo está igualando a Dios. Atención, la palabra Hijo de Dios para los judíos no se refería a inferioridad, a descendencia, sino que se refería a la identidad de Jesús. Por eso es que querían matarlo. En Juan 5:18 dice así: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, recuerde que hizo una sanidad el día de reposo, dice, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Igual a Dios. William Binney, este famoso teólogo y traductor, nos dice que la palabra igual viene de isos en griego, que significa el mismo en tamaño, cantidad o calidad, el mismo. Por eso se traduce como igual. Así que no lo querían matar por decir que era parecido a Dios, no lo querían matar por decir que venía de Dios. Lo querían matar
porque decía ser el mismo Dios. Los apóstoles, fíjese, los apóstoles no se convirtieron en idólatras. Vieron en Jesús al único Dios vivo y verdadero y lo siguieron. Para decirles a los suyos, al demás pueblo, que el Mesías esperado ya había llegado. Pero como le decía hace un momento, lo rechazaron. No lo quisieron. Preferían su religión. El sumo sacerdote, si usted recuerda, dice: es preferible que un hombre muera y no que vengan a destruir nuestro templo y nuestro santo lugar. Estaban más preocupados por las cosas materiales y por la religión que por averiguar si ese rabí, que hablaba distinto a todos, porque les constaba que hablaba distinto a todos, incluso cuando lo vienen a prender para llevarlo a crucificar, los soldados se regresan y con las manos vacías y le preguntan los sacerdotes: ¿y por qué no trajeron a Jesús? ¿Y se acuerda lo que dijeron ellos? Porque nunca hombre alguno ha hablado como él. Él hablaba con autoridad. Y lo crucificaron y lo rechazaron y prefirieron a un ladrón y asesino. Entonces, a la tremenda respuesta de Pedro, Jesús hace una declaración que cambiaría, fíjate, cambiaría la historia y la manera de ver a Dios. Así es, cambiaría la historia esta declaración, porque cambió la historia de tal manera que antes se odiaba a los enemigos. Hoy no solo debemos amar a los enemigos, debemos de orar por ellos. Antes se tenía que adorar a Dios en el templo, o si estabas fuera de Jerusalén, te tenías que orientar y buscar el este para inclinarte y adorar en esa dirección. Hoy se puede adorar al Señor en todo lugar. Lo que importa para Dios es un corazón sincero, y ahí entonces está Él respondiendo a tu adoración. Antes había que seguir una serie de ritos para encontrar la salvación. Hoy la salvación es un regalo de Dios para todos aquellos que ponen su fe en Cristo Jesús, en la muerte sustitutoria de Cristo Jesús. Ya no hay que hacer obras para salvación. Hay que tomar la decisión de creer en Cristo Jesús para nuestra salvación. No es una obra tomar una decisión. No confundas eso. Tomar una decisión es simple y sencillamente decidir algo sin hacer nada. Lo haces después, no en el momento que decides. Hoy se ve a Dios Padre a través de Cristo Jesús. Antes solo los ungidos podían acercarse a Dios. Ellos eran los intercesores entre Dios y los hombres y el hombre y Dios. Si un no ungido se acercaba a Dios, era aniquilado irremediablemente. Hoy Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, y nos anima a todos a que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, o sea, que nos acerquemos confiados a Dios para hablarle. Incluso nos anima a que oremos, a que hablemos con Dios a través de la oración. Nos anima incluso a que lo llamemos Padre nuestro. Está buscando que nosotros tengamos una relación más íntima, más estrecha, más cercana de lo que se hubiera podido tener antes. Y Dios ahora nos habla a través de su Hijo, a través de Jesús. Ya no a través de los sacerdotes del templo, ya no a través de los profetas del Antiguo Testamento. Dice Hebreos capítulo 1, verso del 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, fíjese, de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, por sueños, por visiones, por situaciones en la vida, dice, en estos postreros días nos habla a través del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Todo fue creado por medio de Él y para Él, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Fíjese, aquí hay como que si hubiera una redundancia. No es así, hay dos palabras distintas, pero
el escritor a los hebreos nos quiere llamar la atención de quién es Jesús. Ese por quien ahora Dios nos habla. Y fíjese, en nuestro español hay dos palabras que surgen de una sola en griego. Imagen misma viene de la palabra carácter. O sea, carácter, sabemos, es lo que forma a la persona. Una persona es lo que es su carácter. Y entonces hay quienes tienen carácter de amargado, carácter de gente muy alegre, muy feliz. Pero cuando nos dice que Cristo Jesús es el carácter, la imagen misma de Dios, lo que nos está diciendo es que es la misma santidad, la misma pureza, el mismo poder. Pero no nada más nos dice que es la misma imagen, o sea, la imagen exacta, porque es como si fuera un grabado, no se puede borrar y está bien diseñadito. Nos dice la imagen misma de su sustancia, hipóstasis. O sea, es la esencia misma, es el elemento mismo. No hay diferencia entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Son lo mismo y en este caso nos está hablando del Hijo. Tenemos un Dios trino y en este momento nos está hablando de dos personas en ese Dios mismo. Y nos dice de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con el poder de su palabra, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. O sea, Jesús mismo lo que nos está diciendo aquí, que Jesús es el mismo resplandor de Dios. Jesús es la imagen misma de Dios, es la sustancia misma de Dios. Jesús lo dijo con anterioridad a sus discípulos. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que la voz de Jesús es la voz de Dios. La voz de Jesús es la voz de la verdad. La voz de Jesús es la voz de la razón. La voz de Jesús es la voz de la esperanza que este mundo necesita. Cuando la Escritura nos dice que Él está sentado a la diestra de la majestad, estar sentado a la diestra de Dios quiere decir que está sentado en el trono del Padre, y tiene toda la autoridad y todo el poder para ayudarnos, y todo el poder para cumplir sus promesas, y todo el poder para llevarnos adelante cualquiera que sea la situación que nosotros estemos viviendo. Ahora, veamos lo que dice el Señor en respuesta a la declaración de Pedro. En el verso 17 y 18 dice: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, número uno, Jesús le dijo que lo que Pedro estaba diciendo, ya lo vimos, surge de Dios, no surge de la mente de Pedro. Pero esto no quiere decir que Pedro no creía en eso. Pedro, quizás, como los demás apóstoles, estaban en un momento confundidos, pero sentían en su corazón, así como en los caminantes de Maús sentían que su corazón les ardía cuando el Señor Jesucristo hablaba, y quizás tan solo con verlo. Él creía, pero en este momento recibe el chispazo de Dios que alumbra su entendimiento. Y entonces todo cae en su lugar. Y entonces Pedro ve verdaderamente a aquel al que hizo la declaración, el Hijo del Dios vivo y verdadero, Dios mismo caminando sobre la tierra. Por eso ofrecieron sus vidas, por eso, sin dudarlo, cambiaron sus tradiciones y sus costumbres por seguir a Jesús, por predicar a Jesús. Y número 2, el Señor Jesucristo le dice: y yo te digo que tú eres Pedro. O sea, Pedro viene del griego Petros, que es un pedazo de piedra, un pedazo de roca. Entonces, cuando le dice yo también te digo que tú eres Pedro, está hablando, fíjese, si usted recuerda la primera carta de Pedro en el capítulo 2, verso 5, Pedro está diciendo lo que le dijo Cristo Jesús. Dice: vosotros como piedras vivas sed edificados como edificio espiritual. Pedro es una piedra
con la cual se construye el edificio espiritual, la casa espiritual de Dios. Tú eres Pedro, y sobre esta roca, es lógico, fíjese, esa discusión acerca de los católicos de que Pedro es la roca, tan solo si sabemos leer por la propia construcción del verso, nos damos cuenta que está hablando de dos personas diferentes. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Edificaré. Todavía no estaba existiendo la iglesia, ¿se fija? Habla en futuro. Edificaré mi iglesia. Y lo digo por todos aquellos que creen que Israel es la iglesia en el Antiguo Testamento. Israel es la descendencia de Abraham, 2000 años antes de Cristo. La iglesia parte de la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Entonces, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Voy a referirme nuevamente a W. Binney, este hombre inglés que nos es de tanta bendición a través de los años. Él dice con respecto a estas palabras, Petros y Petra, nos dice que Petra denota una masa de roca enorme, en distinción a Petros, que es una piedra, peñasco suelto, o una piedra que se puede arrojar o mover con facilidad. Entonces queda claro que la roca es Cristo Jesús. Petra es inamovible, es una montaña, una roca, una masa de piedra sólida. Petros es una piedra que se puede mover. Pero no nada más lo dice el Señor. También, por ejemplo, lo dice Pablo más tarde. Nos dice en 1 Corintios 10 del 1 al 4, ¿quién es la roca? Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, se refiere al Antiguo Testamento, cuando el pueblo andaba en el desierto, dice, no quiero que ignoréis que nuestros padres estuvieron bajo la nube, y todos pasaron por el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y para que no nos quede duda, Pablo dice, y la roca era Cristo. Cristo sostuvo entonces, siempre ha sostenido al pueblo. Y hoy sostiene la iglesia. No nos deja, va con nosotros donde quiera que vayamos. Así que no hay otra roca que no sea Cristo Jesús. Deuteronomio 32, verso 4 dice, porque en el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios, Él es la roca. ¿Se fija? Engrandeced a nuestro Dios, Él es la roca, cuya obra, dice, es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Entonces, ¿se fija? No hay manera en que la Escritura respalde pues el hecho de que Pedro pudiera ser la roca. Ahora, la segunda característica de la iglesia de Cristo es que las puertas del Hades no la vencerán. Esta expresión, este modismo de tiempos del Señor, quiere decir que el poder de la muerte, varias cosas. Número uno, el poder de la muerte no lo va a vencer, no va a vencer a su iglesia. Desde este momento Cristo Jesús está declarando la vida eterna para todos aquellos que formen la iglesia. El pecado trajo la muerte, Cristo Jesús trajo la vida. También quiere decir que los imperios del mundo caen, fíjese, caen cuando su líder cae. Cuando cayó Babilonia es porque ya no estaba Nabucodonosor. Cuando cae Persia ya no estaba Ciro. Y así sucesivamente. Siempre el líder es el que mantiene en vida, en fuerza y en poder al imperio. Y nosotros lo que tenemos es un reino, vivimos ya en un reino el cual el líder no muere. No puede ser derrotado nunca jamás. Es Dios. La muerte no nos vencerá reteniéndonos tampoco en el sepulcro o manteniéndonos lejos de Dios eternamente. Por eso
Nos dice también la Escritura que cuando dice Cristo Jesús que no puede vencer las puertas del infierno, el poder, vamos a decir, del infierno no nos puede vencer como iglesia, porque se está refiriendo a Satanás. Poder es lo mismo que estar a las puertas. A las puertas de la ciudad estaban las autoridades, el poder. Y dice Cristo Jesús, ese poder, ese reino, ese imperio que maneja Satanás, nunca nos podrá vencer. Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de la carne y de la sangre, Él, Cristo, siendo Dios, se hizo hombre. Eso es lo que nos está diciendo. No perdió nada al hacerse hombre, por el contrario, añadió la naturaleza humana a Él, la naturaleza divina tomó forma humana. Por eso, porque tomó forma humana, dice, participó de lo mismo, se hizo semejante a nosotros y pudo morir en una cruz para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Se fija? Todo tiene que ver con saber quiénes somos nosotros, en qué estaba basada nuestra fe, en qué está basado lo que nosotros creemos. Ahora fijémonos con atención, ¿sí?, en lo siguiente, por favor. Cristo tiene un propósito, le decía yo desde el principio, para hacer las cosas en el momento preciso, en el lugar preciso, porque tiene un mensaje incluso ahí. Quiero que recuerde, número uno, que el Evangelio de Mateo fue escrito para los judíos, así como cada uno de los otros 3 evangelios tiene su propósito de haber sido escrito. Bueno, quería decirles a los judíos que el Mesías que rechazaron, el hombre que rechazaron, a Jesús a quien rechazaron, era el Mesías. Entonces, fíjese, y es en los 4 evangelios que tenemos, o en los 4 evangelistas, solamente en Mateo capítulo 16 y en Mateo capítulo 18 se habla de la iglesia. Una vez en el 16, 2 veces en el 18. ¿Por qué? Porque en el evangelio que se les dio a los judíos, o sea, que iba con el mensaje principal de los judíos, porque yo no quiero que usted entienda, era para los judíos, entonces no es para nosotros. Es para nosotros porque es palabra de Dios. Y nosotros vivimos de la palabra de Dios. Pero recuerde, el evangelio tenía que ser predicado primero a los judíos. A ellos se les habla de la iglesia. No, es una nueva forma de vida. No son las tradiciones, no son las ceremonias, porque todo eso no importa si no hay una relación viva, activa con el Dios vivo y verdadero. Entonces es una nueva forma de vida. La iglesia es aquella que sale de todos los moldes religiosos, filosóficos, mundanos, para seguir a Cristo Jesús. La palabra misma, eclesia, significa los llamados fuera. Y recordemos Mateo 11, 28, preciosos versos. El 28 dice, vengan a mí. Es como si Cristo estuviera hablando allá afuera y nos dijera, salgan, vengan a mí. Dejen lo mundano, dejen la filosofía religiosa y vengan a mí. Dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar. No dijo, vengan para que formemos una nueva religión. No dijo, vengan para que formemos un nuevo pensamiento filosófico religioso. Porque el Señor está ofreciendo lo que la religión no nos puede dar. Porque la religión se convirtió en mandamientos de hombre, en intereses de los hombres. La religiosidad no funciona para Dios. Él quiere una relación viva, activa entre nosotros y Dios. La segunda cosa que tenemos que tomar en cuenta de la declaración que hace el Señor Jesucristo, la hace, fíjate, por eso te decía que todo tiene que ver. La hace fuera de Jerusalén. Bueno, fuera de Judá. Escúchame, fuera de Israel. Esto que estamos viendo no sucedió en Israel. Sucedió en tierra de gentiles.
¿Y por qué hizo esta declaración sobre la iglesia el Señor Jesucristo en tierra de gentiles? Porque los gentiles estamos incluidos en la iglesia. Los judíos no podían aceptar cosas como estas. Ellos eran los hijos de Dios. Ellos eran los que iban a ir al cielo. Nosotros no, los gentiles. Y Cristo Jesús toma a sus discípulos, camina hacia el norte de Galilea. Galilea, recuerde, es la parte superior de Israel. Pues el Señor camina básicamente a poco más de la mitad de Iturrea, en Cesarea de Filipo, que es básicamente la frontera entre Iturrea y Fenicia. En tierra de gentiles. Y no nada más en tierra de gentiles. Los estudiosos nos dicen que el Señor Jesucristo estaba cerca de una gruta, de una cueva muy profunda. Pero esa cueva era consagrada al semidios Pan, a este fauno. Y mire, Pan no es ese monito, ¿verdad?, que nos dibujan así muy romántico, un niñito, ¿verdad?, con patas de cabra, lo demás cuerpo de hombre y tocando siempre una flauta, la flauta de Pan. No, no es ese. Era en realidad, pues básicamente un monstruo. Y no era así como tratar con miel sobre hojuelas. Porque la palabra pánico se deriva de Pan, del semidios Pan. Se enojaba y cuando él estaba enojado era como para de veras tener pánico, asustarse. Así que ya el Señor Jesucristo, fíjese, los saca de Israel para hablarles de la iglesia. Habla de la iglesia en un lugar donde es paganismo puro, donde se adora a demonios. Y nosotros hemos sido sacados también, le quiero recordar, de la adoración a los demonios. Pablo lo dice claramente, que lo que nosotros sin Cristo Jesús adorábamos, se lo ofrecíamos a los demonios. Y el Señor Jesucristo siempre consideró, nuestro Dios siempre consideró a los gentiles para la salvación, nunca nos excluyó. Los que nos excluyeron fueron los israelitas. Jesús, cuando estuvo predicando, y está registrado en Mateo, dice: yo os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Cuando Lucas registra una declaración semejante que quizás dio el Señor en otra forma, y dice así: porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa del reino de Dios. Pablo recuerda incluso al profeta Oseas, cuando dice en Romanos 9, verso 26, del 22 al 26, dice: ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para que con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles? Como también Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Wow. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Estábamos incluidos siempre en el plan de Dios. Nunca estuvimos fuera. Así que el Señor hace estas declaraciones tremendas para que nosotros veamos, porque como le digo, hasta el entorno físico tiene que ver. Para que nosotros sepamos quiénes somos. Siempre hay una razón y un propósito. Pablo escribe en Efesios 5, del 25 al 27, un pasaje que me gusta recordar, ¿verdad?, cuando hay ceremonias de matrimonio, porque nos dice lo que somos nosotros para Dios, para Cristo. Dice: se entregó a sí mismo, o sea, Cristo se entregó a sí mismo por ella, por la iglesia,
para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, y me gustan estas palabras, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha, como una iglesia gloriosa. Todo esto, toda esa preparación, con un solo fin: su iglesia. ¿Será importante entonces para Cristo Jesús su iglesia? ¿Será importante la iglesia para Dios? Claro que sí. ¿Quiénes somos? Somos su iglesia gloriosa, resplandeciente y victoriosa de Cristo Jesús. Casi nada. Somos aquellos por los que Él dio la vida. Somos aquellos a los cuales Él está edificando. Somos de tanto valor para Él que, te pregunto, ¿tú crees que nos va a dejar a merced del viento y de las olas? No, claro que no. Valemos mucho para Él. Hizo tanto por nosotros y lo está haciendo todavía. ¿Quiénes somos? Somos la iglesia. Escúchame. Somos la gran cosa. No para que nos creamos así, pero somos algo grande para Dios. Y si para Dios somos grandes, debemos de entenderlo y saberlo nosotros para caminar con seguridad en esta vida. Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor, por todo lo que vemos que hizo el Señor Jesucristo para mostrarnos cuánto amor nos tiene. Yo te ruego que llegue esto a lo profundo de nuestra mente y nuestro corazón, para que nuestra vida cambie de manera que tú seas exaltado por sobre todas las cosas. Impacte en nuestra vida de tal manera esta enseñanza que nos da el Señor Jesús, para que vivamos no con doblez, sino de frente a ti siempre, Señor. De frente a ti siempre. La hipocresía a ti no es algo que te agrade. Bendícenos pues, Señor, con tu palabra para que la podamos poner por obra, sabiendo quiénes somos. Te doy gracias también por las bendiciones que tú das a mis hermanos y a mis hermanas en su negocio, en su trabajo, allí en el taller, donde quiera que se mueven, en casa, Señor, todas las cosas que ellos hacen para salir adelante. Señor, a pesar de la situación mundial, de la situación nacional, la situación económica, Señor, de la situación con respecto a la salud, tú nos tienes marchando y nos tienes marchando con bien, porque nos amas, porque tienes un propósito para nosotros. Y aquí estamos, Señor. No dejes de bendecirnos, no dejes de ayudarnos, no quites tu mano protectora de nosotros, Señor, porque si tú nos desamparas, entonces sí estaremos a merced de todo el mal. Guárdanos, Señor, síguenos guardando, síguenos prosperando, síguenos llevando adelante, Señor, que nada nos haga falta, ni espiritualmente, ni físicamente, ni económicamente, Señor. Y te ruego también por la bendición que sea extendida, Señor, así como para cada uno de mis hermanos y mis hermanas, sea así reflejada en la iglesia con los diezmos y las ofrendas, Señor, porque tu obra aquí y en todo el mundo, Señor, depende también de lo económico, porque tú nos has dado la responsabilidad de llevar tu obra adelante. Bendice, oh eterno Dios, para que todo lo que nosotros recibamos sea administrado correctamente, con honestidad delante de ti. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios, que nos ama, nos dice quiénes somos para que lo sepamos. Le digo que Él lo guarde del mal, que Él lo aparte de los peligros y lo prospere en todo lo que usted hace. Así lo bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.